En esta sesión tenemos como invitados a Francisco Ruiz y a Eduardo Jura de Seres, ¿no? Que nos van a dar un poco luz sobre la nueva ley de Crea y Crece, ¿vale? Que nos tiene a todos un poco intranquilos, ¿no? Sobre qué va a pasar, cómo va a llegar y a quién va a afectar, ¿no? Si nos va a afectar un poco a todos. Entonces, bueno, tenemos aquí a Francisco de Seres. Si quieres presentarte, Francisco. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias, Javier. Bueno, yo soy Francisco Ruiz, soy responsable de partner y acuerdos para la compañía Seres. Agradecer a Javier y al equipo de Abas la oportunidad de comentar hoy con vuestra comunidad la ley Crea y Crece y la importancia que tiene y que va a tener en un futuro. Y bueno, pues ahora cuando se presente Eduardo comentaremos un poco y profundizaremos sobre la ley. Perfecto, pues Gracias, bueno, Eduardo. Francisco. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias, Javier, y a todo el equipo de Abas por invitarnos para, bueno, como bien comentado, arrojar un poco de luz sobre esta nueva obligatoriedad que está encima. Y bueno, ya presentarme, pues yo me encargo de la parte de marketing digital en Seres. Y nada, si queréis, pues comenzamos. Bueno, pues nada, decir que bueno, aquí por abajo vais a tener los contactos tanto de Abas como de Seres, ¿vale? Tanto Francisco como Eduardo están a vuestra completa disponibilidad para resolver cualquier tipo de dudas que vayan entrando ahora en esta sesión o que puedan surgir a raíz de tener esta sesión, ¿vale? Entonces, bueno, sin más preámbulo, voy a daros la palabra, Francisco y Eduardo, ¿vale? Para que arrojéis un poco de luz sobre este tema, ¿vale, chicos? Gracias. Perfecto. Bueno, a mí me gustaría presentar a través de unas diapositivas que os vamos a ir pasando. Bueno, ahora, como sabéis y como es el motivo del webinar, viene la ley Crea y Crece, lo cual va a impulsar el uso de la factura electrónica en España. Y vamos a comentar un poco, como os decía, pues quién es Seres, a qué nos dedicamos y cuál es nuestra posición en el mercado. Básicamente somos una filial de Grupo La Post. Grupo La Post pues es, entre comillas, el servicio de correos postal de Francia. Aunque bueno, pues tiene varios negocios, paquetería, banca, seguros, y Seres pues es una filial digital de la compañía. Para ver un poco las cifras de La Post, estamos hablando de más de 250.000 empleados, unos 35.000 millones de euros de facturación en 2022, opera en 68 países y como os decía, pues bueno, Seres es la parte digital que ayuda pues, a empresas en esa transformación digital que actualmente pues está a la orden del día. Llevamos, bueno, pues más de 30 años en el mercado español, pues somos pues pioneros del mercado y la plataforma de facturación electrónica y de servicios EDI es líder del mercado. Contamos con un soporte de unos 350 empleados, 180 a nivel internacional, pues esto de alguna manera da a nuestros clientes muchísimo soporte, que es una de las principales diferencias de Seres en el mercado. Operamos a nivel internacional, en diversos países, más de 1.000 millones de euros de transacciones al año, 8.000 clientes, más de 200.000 puntos de acceso. Y bueno, pues en todos los países donde operamos nos adaptamos a la legislación vigente del país, con personal en los países donde operamos propio, es decir, conocedor de la legislación y experto pues en este sentido. Bueno, la situación, un poco cuál es la situación ahora mismo de la facturación electrónica en España. Ahora mismo nos encontramos con un mercado que va a ser masivo y de adopción orgánica debido a la ley Crea y Crece, que ahora os comentará mi compañero Eduardo.
Y es un mercado pues emergente y que en los últimos años ha estado en constante implementación o aumento en España. Si me pasa la diapositiva, por favor, Eduardo. Una para atrás. Ahí. Aquí, bueno, os comentamos un poco el volumen de facturas electrónicas que se han intercambiado en España. Estamos hablando de más de 290 millones de facturas intercambiadas. Esto, ¿qué es lo que un poco favorece o ofrece al mercado? Un ahorro medioambiental en papel, 16.486 árboles. Solamente con el consumo de España se han logrado salvar, un ahorro en gestión de tiempos, de todo lo que es esos trámites administrativos que se realizan en la empresa. Y al final la adopción de la facturación electrónica, aparte de colaborar medioambientalmente, como os comentaba, con la reducción de papel, supone para las compañías un ahorro en los procesos administrativos de tiempo que podéis repercutir en la generación de vuestro propio negocio o centrados en vuestro negocio, que al final es un poco lo importante. Si me pasas, por favor, Eduardo. Vale. Si quieres, comentamos en este punto para situar a la audiencia, a todos los que nos están siguiendo ahora, cuál es la situación de la factura electrónica en el resto del mundo, en Europa, cuáles son las tendencias. Es importante mencionar un proyecto que fue en diciembre, arrancó en Europa, que es el BAT in Digital Age, el proyecto VIDA, que al final lo que pretende es armonizar, ¿no?, todas las declaraciones de IVA entre los Estados miembros. ¿Por qué? Principalmente para evitar, digamos, el fraude, para aumentar al final pues lo que viene siendo la recaudación y para establecer, ¿no?, un marco común, ¿no?, para todos los países de Europa, ¿no? Para ello va a establecer que la factura electrónica, digamos, sea obligatoria, porque si no es imposible tener ese control, ¿no?, entre las transacciones transfronterizas. Por tener una visión muy breve de qué proyectos están en marcha, lo hemos puesto aquí de una manera muy resumida, aquellos países que ya tienen proyectos, ¿no?, como por ejemplo en el caso de España, de Francia, de Europa, al corto plazo Arabia Saudí, Japón. Así, de esta manera, pues bueno, podéis entender que la tendencia y la evolución natural es implementar la factura, ¿no?, electrónica, y esto al final no solamente es algo que afecta a España, ¿no?, sino a nivel global, ¿no? Es muy común que compañías multinacionales al final tengan sistemas y adaptaciones para cumplir en aquellos países, ¿no?, donde tienen presencia. Lo mismo pasa a nivel del reporte fiscal, lo cual es diferente a la factura, pero al final pues están, digamos, van de la mano. Igual que en España ya existe un proyecto, el resto de países también están acelerando el tema de la presentación y la declaración del IVA en tiempo real. El caso, por ejemplo, de España en 2024, tenemos el caso de Ticketbuy, ¿no?, que ya en 2024 para Vizcaya es cuando entra en vigor, y ese proyecto VIDA se espera, ¿no?, que se complete en 2028. Vale, ahora sí, sobre la ley Crea y Crece, ¿no?, y la factura electrónica. Vamos a situaros en qué punto está la ley. Principalmente nace con dos objetivos claros. Bueno, decir que se aprobó en septiembre.
El primer objetivo es luchar contra la morosidad comercial, es decir, que se necesitan de datos fiables y medidas de control, ¿no? Para poder luchar con esta morosidad que al final afecta directamente a las empresas, ¿no? Sobre todo a las pymes, ¿no? Ese alargamiento en los plazos de pago, incluso los impagos. Y por otra parte, el objetivo que persigue también es digitalizar las empresas, ¿no? El poner los medios e impulsar la digitalización en el sentido, por ejemplo, de poder automatizar procesos, ¿no? Que en este caso se consigue, por ejemplo, la factura electrónica es un primer paso para ello, ¿no? Sobre los plazos, comentar que en este caso España, al igual que en otros países, su adaptación, la adaptación de las empresas ahora mismo se ha definido según el volumen de facturación de las empresas, estableciendo dos grandes grupos. Aquellas que facturan más de 8 millones tendrán un año tras presentarse el desarrollo reglamentario, y aquellas que facturan menos de 8 millones tendrán 2 años para adaptarse, ¿no? Al final, las especificaciones sobre la factura electrónica dentro de la ley CRE-CRECE las establece el artículo 12, que al final va a obligar a expedir, remitir y recibir la factura electrónica a todas las empresas y autónomos, ¿no? En concreto, bueno, ¿qué información relevante nos dice el artículo 12? Pues lo principal de esta ley es que tanto emisor como receptor deben ser capaces de proporcionar los estados de la factura, si se ha recibido, si se acepta, si se rechaza, lo cual es clave para poder medir los plazos de pago, ¿no? Esa lucha contra la morosidad. Además, las plataformas de facturación electrónica, es decir, caso, por ejemplo, como lo es SERE, deben garantizar, ¿no? Esa interconexión, esa interoperabilidad de manera gratuita para que fluya, ¿no?, la información entre un cliente y un proveedor, ¿no? Que no haya una barrera de conectividad, ¿no? También un aspecto importante, que hay bastantes preguntas sobre ello, es sobre cuánto tiempo dentro de este entorno electrónico debo conservar una factura. Pues ahora mismo se ha estipulado que son 4 años. Durante ese periodo, todas las empresas deben facilitar un entorno donde se pueda, pues, acceder, consultar y descargar la factura. Todo ello sin que incurra en ningún coste para el usuario. Comentar que va a ser obligatorio el tener ese almacenamiento y un sistema, un software para facilitar su accesibilidad, independientemente de que ya se haya extinguido nuestra relación comercial. Es decir, aun siendo no cliente, puedo solicitar una copia o puedo acceder a la misma factura. Aquellos que no proporcionen esa transparencia, ¿no? Se establecen sanciones de hasta 10.000 euros, ¿no? O sea, al final lo que se busca es transparencia, lo que se busca es conectividad y que las empresas se muevan en un entorno más ágil. Sobre el desarrollo reglamentario, el cual, digamos, por así decirlo, marca el pistoletazo de salida de esos 12 meses de implementación del proyecto que tenga cada empresa. La fecha objetivo es el próximo 28 de marzo y el estado actual es que está en consulta pública hasta el 22 de marzo. Han abierto una ventana de aproximadamente 2 semanas. Hace poco se abrió consulta pública para, bueno,
valorar todas aquellas sugerencias casuísticas que puedan tener, por ejemplo, diferentes sectores o incluso diferentes empresas y demás. Ahora mismo está en ese punto. Se espera que, si no está en la fecha objetivo, al menos si quede en este segundo trimestre del año ya el reglamento desarrollado, y ya sí sabremos todas las partes, todos los detalles a nivel técnico también. Vale, ahora por situarnos ahora mismo en qué es una factura electrónica, ¿no? Se considera factura electrónica aquellas que contienen la información estructurada, ¿no? Lo cual permite la integración en los diferentes sistemas ERP, y aparte de un tratamiento, ¿no?, automatizado, ¿no? Existen, por ejemplo, el lenguaje XML o el EDIFACT, ¿no? El Factura-E, en fin, aquellos que ya estamos acostumbrados, ¿no? Al final, la factura electrónica une varios procesos dentro de la empresa, ¿no? Al final, cumples con una obligación legal, justifica que se ha prestado el servicio, además detalla las condiciones, soporta los impuestos. Al final, como solemos decir, está el concepto de la factura diamante, ¿no? Donde dentro de un mismo documento intervienen diferentes áreas de la propia empresa, ¿no? Desde comercial, legal, en fin. Importante recalcar, ya que nos va a marcar la normativa, que el PDF desaparece como tal, ¿no? Incluso el PDF firmado, que a día de hoy es considerado factura electrónica, desaparece. Y esto principalmente porque, al ser realmente una imagen y aún existiendo soluciones de OCR y demás, al final no permite una integración y una automatización. Por eso el PDF pues desaparecerá. No será considerado un formato válido. Ahora sí, voy a hacer una mención que entre la diferencia entre lo que es un proyecto de, digamos, por así decirlo, de reporte fiscal y de factura electrónica. Como hemos comentado antes, hay diferentes proyectos a nivel de Europa, a nivel de diferentes países. En España ya el reporte fiscal tiene recorrido, por ejemplo, con el SI desde hace varios años, para empresas que facturan más de 6 millones, donde al final quien interviene es la agencia tributaria, un proyecto de la agencia tributaria, y que básicamente lo que busca es la transmisión, el reporte electrónico de los asientos contables, casi en tiempo real o en un plazo máximo de 4 días. Hay otro proyecto para empresas que facturan menos de 6 millones de euros, que se llama Verifacto. Verifacto todavía está aún en proceso, donde al final la Hacienda va a querer un registro de las facturas emitidas. Pues una vez diferenciado lo que es el reporte fiscal de la factura electrónica, aunque van de la mano, pero son dos proyectos diferentes, ahora sí pasamos a lo que al modelo propuesto por esta ley. Es decir, que es un modelo descentralizado, va muy de la mano de la propuesta de Europa, donde van a intervenir. Se busca una conectividad, una relación directa entre el cliente y el proveedor. Como vemos aquí, no interviene el Estado como en otros modelos, y cada uno de las partes, ¿no?, contarán con una plataforma de factura electrónica homologada, ¿no? Pues como puede ser en este caso el SERES. La figura de la plataforma de factura electrónica, al final, lo que debe conseguir es la interconexión entre ambas plataformas y facilitar el flujo de información
para que se puedan intercambiar los estados de las facturas, ¿no? Como veis, un esquema simple de 4 esquinas y al final lo que se pretende con este modelo es quitar las barreras, ¿no? que a día de hoy pueden existir, de que existan múltiples plataformas y que no sean compatibles, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Se quiere unificar y facilitar, digamos, por así decirlo, el flujo de información entre ambas partes, ¿no? Se puede dar el caso que tanto cliente y proveedor tengan la misma plataforma, opten por el mismo operador. Y independientemente del operador, estas van a estar interconectadas y la información y la factura van a fluir sin ningún tipo de problema. Sobre los estados de la factura, que es, digamos, el foco, ¿no? y la base para luchar contra la morosidad, ahora mismo, a falta que estén, digamos, ya publicado en el reglamento que se está desarrollando, se van a establecer ciertos estados de la factura, como que actualmente, por ejemplo, proporcionan plataformas privadas, ¿no? O, por ejemplo, EDI, como todo el mundo conoce. Se ha establecido o se va a establecer diferentes estados, como es el acuse de recibo, como es que acepte y rechace una factura, y lo que es más importante, las empresas de tono deben ser capaces de comunicar la fecha de pago de la factura. De esa manera, si os fijáis en el flujo y en el tiempo que pasa, se va a poder calcular ese periodo medio de pago, ¿no? que tienen las empresas, ¿no? Y así sirve que se está cumpliendo, ¿no? con los plazos, ¿no? Esa es digamos, la novedad importante. Esto realmente va a beneficiar a muchas empresas, ya que la realidad es que grandes empresas alargan sus periodos de pago y al final, ¿qué consiguen con ello? Uno, financiarse pues, de una manera gratuita y por otro lado, afecta al final a las empresas que tienen que soportar, ¿no? ese impago o ese pagar más tarde, ¿no? Y sin poder hacer mucho, por así decirlo. Entonces, de esta manera, de una manera transparente, se van a poder medir ese buen cumplimiento o no de la norma. Al final, dotar a las empresas de liquidez y tener una visibilidad real de cuándo van a cobrar, pues yo creo que va a marcar bastante la diferencia y va a beneficiar a todo el tejido empresarial. Sobre las medidas para luchar contra la morosidad, como hemos podido ver, para poder monitorizar qué es lo que pasa, se hace clave la factura electrónica como el único medio de información fiable, ¿no? ¿Qué más nos dice la ley? ¿Qué más hay en marcha? Bueno, pues se creará un observatorio estatal de la morosidad privada. Creo que será en breve su anuncio y al final los objetivos principales es monitorizar que realmente se está cumpliendo esta normativa de morosidad comercial. Va a permitir conocer los plazos efectivos del pago, ¿no? Y establecer ese periodo medio de pago de cada empresa. Pues igual que hay muchos datos, muchos ratings, pues cada empresa tendrá su periodo medio. Aquellos que incumplan, y eso sí es importante, por ejemplo, no va a poder optar a una licitación o no va a poder recibir subvención pública. Y además las empresas tendrán que publicar a sus
deben publicar, digamos, su periodo medio de pago a proveedores, ¿no? Así, el día de mañana, que al final lo que se va a hacer es publicar un listado de empresas anuales con aquellos que no incumplen. Al final no creo que ninguna empresa se quiera ver en esa foto de mal pagadores. Y es, en fin, una de las medidas que hay en marcha, ¿no? Ya por resumir el por qué la factura electrónica juega un papel clave, ¿no? En toda esta realidad. Al final es solo un primer paso para digitalizar y automatizar diferentes áreas y procedimientos de la empresa y al final ganar en eficiencia, ¿no? Se hace fundamental para luchar contra la morosidad, tener una trazabilidad y visibilidad completa sobre los pagos realizados, ayudará a reducir los periodos de pago de las empresas y, por tanto, va a dotar de más liquidez. Sobre el impacto de la ley en la empresa, ahora ya pensando en cada uno de nosotros, de manera resumida, digamos, cada empresa, llegado a este punto, tiene que pararse a pensar, en fin, en cómo me va a afectar al final en mi día a día. O sea, cómo voy a saber dónde enviar la factura, qué requisito, qué tipo de tecnología, qué tipo de en fin, formatos, etcétera, tienen mis clientes, cómo voy a recibir la factura, cómo voy a comunicar, de qué manera, dónde y cuándo la recibo de mis proveedores, qué voy a hacer cuando me empiecen a solicitar factura electrónica si no, y no lo tengo, que esa casuística se va a dar de las empresas, independientemente que estén obligados o no. Dentro de este ecosistema, ¿cómo me voy a adaptar? O sea, ¿qué operador, qué plataforma se adapta mejor a mi empresa y a mi manera de trabajar? ¿Cómo van a cambiar la tramitación de las facturas? Si ahora va a ser de una manera electrónica, ¿cómo estoy a nivel de departamento? ¿Cómo voy a notificar los estados de la factura? Y también va a cambiar mi manera de gestionar los cobros y pagos. Y llegado a este punto, pues al final las empresas se preguntan, ¿qué hago? ¿Me espero a que esté obligado? Comienzo ya. Empiezo a evaluarme, a ver en qué punto estoy, qué tan maduro está mi proyecto. Son muchas las preguntas que se tiene hoy en día y a las cuales hay que ir, pues bueno, dando respuestas. A la hora de implementar un proyecto, hay que tener en cuenta 4 tendencias. Por un lado, cada vez las empresas tienden más a evolucionar el proyecto de Purchase to Pay o toda la, digamos, la gestión de proveedores y las cuentas a pagar. Lo mismo pasa a la inversa. Para toda la automatización y gestión de cobros, cada vez las empresas van a un paso más allá y automatizan procesos claves de su negocio, ¿no? Como son ambas partes, la de compra y la de venta. También a nivel internacional, antes hemos solo pasado así un overview de todos los diferentes proyectos que están en marcha por ejemplo, no solo en Europa, sino a nivel mundial o bueno, en Latinoamérica. Es decir, cómo me voy a adaptar a todas las diferentes especificaciones donde mi empresa, en fin, pues tiene negocio. Ahí, por ejemplo, Ceres es un operador global
Tenemos red propia EDI, también formamos parte de la red PayPal, estamos certificados por numerosas haciendas en el mundo. Ahí sí te daríamos una conectividad global y adaptaríamos tu proyecto según tus necesidades. Otro punto importante, ¿cómo me voy a adaptar a los requerimientos, digamos, que tienen mis socios de negocio? Por ejemplo, digamos, el mundo EDI, ¿no? Que es el más extendido. Estamos hablando ahora de factura electrónica, pero ¿y si me piden por ejemplo, el pedido, o sea, electrónico, por poner un ejemplo? Eso también lo tengo que contemplar. Es decir, al final, la evolución de las empresas es a digitalizar cada vez más áreas de su negocio. Es decir, la factura electrónica es solo una patita, ¿no? Una pequeña parte, pero que sin duda ahora va a impulsar, ¿no? que digitalizar muchas más partes del negocio. ¿Cómo poner en marcha un proyecto? Lo primero es analizar, ¿no? Pues, por ejemplo, nosotros aquí en Seres tenemos una parte de data bastante importante por todo el tráfico que circula por nuestra red, por diferentes proyectos. Lo primero que hacemos a las empresas en fin, que quieren valorar en qué punto está es, bueno, analizar el nivel tecnológico de conectividad de tus clientes o proveedores, a quién llegas, a quién no llegas, quiénes están operativos, cómo, cuándo. Le damos esa radiografía y ese análisis. Ya el siguiente paso es definir tu proyecto, qué desarrollo, en fin, integrarlo con tu RP, siempre una parte de testeo y para, digamos, entrar en la última fase, que es el impulso de tu proyecto. Es una parte muy importante. Ya una vez tienes tu proyecto, en fin, de emisión, de recepción, lo tienes todo digamos, implementado en la capacidad de comunicarte con tu comunidad, de darle los recursos necesarios, darle formaciones, demo, ¿no? Para digamos, que esa transición digamos, a la digitalización de tu socio de negocio, pues sea lo más exitosa posible. Y nuestro rol, bueno, al final en Seres simplificamos, ¿no? El nuevo ecosistema, ¿no? que se plantea, ¿no? Aquí en España, donde existen múltiples plataformas privadas, diferentes formatos, ¿no? 15 minutos. Y al final te ayudamos a automatizar Si me dejas tu procesos número de teléfono, ahora te llamo. y automatizar los procesos es una necesidad. Al final, todo esto va a derivar en que vamos a enriquecer, ¿no? digamos, toda la información y vamos a automatizar y establecer controles, ¿no? de manera que lo tengas de manera interna en tu organización, ¿no? Contamos una solución potente, sobre todo una solución global, y como comentaba antes, pues al final la factura no deja de ser de un documento más, ¿no? Dentro de todas las áreas, ¿no? que pueden verse implicadas en la empresa. Y con esto, por mi parte, pues sería todo. He intentado resumirlo para situaros a todos en el mapa y sobre todo quedaros con la idea de que esto realmente es una oportunidad para las empresas. Nos va a beneficiar a todos. Vamos a poder ser más eficientes, vamos a poder automatizar procesos. Las empresas van a poder al final contar con una mayor liquidez gracias a que se van a agilizar los pagos y en fin, os mantendremos informados. Ahí os invitamos a que nos sigáis en LinkedIn. También hay un grupo donde, en fin, vamos poniendo al día según las novedades que haya. Y por mi parte, pues quedamos atentos a algunas dudas que tengáis. Sé que han ido pasando preguntas
Sí, Las que no las contestamos a posteriori. hay alguna pregunta, Eduardo, ¿vale? Que nos ha entrado por el chat, ¿vale? Entonces, bueno, si te parece, te la paso, ¿vale? Para que puedas contestarla. A ver, tenemos aquí a Pistiogar, ¿vale? Que pregunta, ¿esto solo afecta a las empresas y autónomos o también a las administraciones públicas? Vale, en este caso la administración pública, de hecho, fueron los primeros en establecer la factura electrónica porque el nivel de impagos y retraso era muy elevado y ya cuentan con su proyecto. Es decir, ahora mismo todos conoceréis el Facturae y el portal FACE, en fin, diferentes ayuntamientos, todo lo que sea administraciones públicas, ya está obligado a la factura electrónica. En este caso, la ley solo aplica, digamos, a empresas y autónomos. Ok, perfecto. Bueno, a mí me ha parecido muy interesante todo esto que nos vienes comentando, Eduardo, ¿no? Al final no es una cosa que nos vaya a afectar solo aquí en España, ¿no? Sino que va a venir de forma mundial, ¿no? Cómo nos comunicamos entre diferentes países, ¿no? Lo cual es muy interesante. Entonces, me surge a mí una duda, ¿no? De si somos los primeros, que en España siempre vamos un paso por detrás, ¿no? Entonces entiendo que ya hay países mucho más avanzados que nosotros, ¿no? De hecho, por ejemplo, en Europa, Italia ya tiene su proyecto completo y donde fueron pioneros fueron en México y en Colombia. O sea, Amigo, en ese sentido, curioso. curiosos, pero sí, ya tienen proyectos completos y nada, muchos países han empezado, como pasó en España con administraciones públicas, todos sabemos los casos de el ayuntamiento no me paga y ya se puso remedio y de hecho existe una gran mejora, pero en el ámbito B2B, en el ámbito B2B entre empresas, como es el caso de España y el resto de países, pues se está acelerando este proceso también porque va a venir de Europa. Es decir, el modelo que apuesta Europa es el mismo que apuesta España al final. Perfecto. Hay un Bueno, punto importante, Javier, que no sé si hemos comentado, Eduardo, creo que no, que es el acceso al kit digital de muchas empresas. Es correcto. decir, Seres al final es un agente digitalizador de facturación electrónica, con lo cual podemos hacer uso de esa ayuda de los fondos europeos que tienen las diferentes compañías a través del kit digital. Y esto, pues oye, es importante. Bueno, Sí, eso es es un cierto, plus. ya viene el impulso, de hecho lo está financiando Europa la factura electrónica, por eso no se esperan grandes cambios técnicos, porque si ya está financiando con fondos de Europa una solución de factura electrónica, sería extraño que ahora en el reglamento cambiara mucho técnicamente, pero hasta que no esté todo público y que no esté desarrollado el reglamento, pues estamos todos pendientes que sea la realidad. Estaremos pendientes, ¿no? A ver qué nos comenta Seres por su parte, ¿no? Que estáis a la vanguardia, ¿no? Y en primera línea de todo lo que está sucediendo. Entonces, bueno, si no nos entran más preguntas, a mí me gustaría, Francisco y Eduardo, una pequeña conclusión, ¿no? Esos puntos con los que queremos que se vaya la audiencia, ¿no? Pues ya sea fechas a tener en cuenta, ¿no? O plazos. Vamos, si queréis dar una pequeña conclusión. Yo si quieres comento 2 o 3 puntos que creo importantes, Eduardo. Desde Seres van a tener cobertura total en cualquier obligatoriedad de la ley Crea y Crece. No van a tener que preocuparse absolutamente de ningún punto. Somos la empresa pionera y líder del sector. Importante también, integramos en cualquier ERP de manera no invasiva y muy ágil. Para la empresa no va a haber un cambio significativo en su programa de gestión ni nada de esto, sino que esto es un proceso ágil donde van a tener totalmente automatizadas las facturas, no va a haber ningún trabajo manual y al final pues el retorno es inmediato en tiempos de trabajo. Y van a tener también un proveedor global. En cualquier país vamos a poder operar. Latinoamérica, si mañana tienen cualquier idea de extenderse en Europa, y
pues van a contar con nosotros y al final, pues bueno, también el tema que hemos contado del acceso al kit digital, que también pues es importante. No sé, Eduardo, tú si tienes algún punto. Yo Yo creo no lo que dejaría, no lo dilataría en el tiempo, porque preveemos en el sector un cuello de botella importante. Ya sabes que, bueno, en España muchas veces dejamos todo para el final. Yo creo que es importante tomar el toro por los cuernos y verlo este año. Perfecto. Bueno, Eduardo, no sé si tienes tú algo más adicional que añadir. nada, yo estoy de acuerdo con Francisco. Yo creo que ahora las empresas tienen que hacer el ejercicio en qué punto estoy y dónde quiero estar. Es hora de ir viendo, evaluando su proyecto y por dónde comenzar. Vale, perfecto. Pues nada, chicos, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por vuestro tiempo. Gracias también a todos los asistentes. Al final de esta sesión enviaremos un pequeño correo también con los contactos para que todo aquel que se haya quedado con alguna duda pueda ponerse en contacto con nosotros. Así que nada, gracias de nuevo y seguimos en contacto, chicos. Gracias. Gracias.